Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Atlántico TV y hoy con nosotros Roberto Pérez, campeón internacional de oratoria. Campeón internacional de oratoria en español. Hay que puntualizarlo, en español. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Pues encantado, la verdad es que ha sido una experiencia increíble y el traer un premio de esa envergadura para Galicia pues es la primera vez que sucede en la historia, nunca ninguna persona de Galicia lo había ganado, así que nada, feliz. Ha sido en Rabat el pasado fin de semana. Cuéntanos un poco, para los que desconocemos esta idea, cómo es un concurso de oratoria internacional. Bueno, pues en este caso es un concurso de Toastmaster. Toastmaster es una organización internacional que este año, como pone aquí, cumple 100 años. Pues imaginar que algo que lleva 100 años funcionando tiene que ser potente. Sí. Tiene presencia en 140 países en todo el mundo y básicamente lo que hace es fomentar las habilidades de comunicación y de oratoria. Está dividida en diferentes, como tiene tantos países, pues en diferentes áreas geográficas, y lo que hacen es hacer como una especie de semifinales, o vamos, cuartos de final, semifinales y una gran final de nuestro área. Entonces, pues lo que tienes que hacer es ir preparando un discurso de un máximo de 7 minutos. Y bueno, pues yo he tenido la suerte de que me presenté en León, pasé a las semifinales, fui a Madrid, gané a toda la gente que estaba en España, digamos, toda la parte norte hasta Madrid, y me clasifiqué para Rabat. Y la verdad es que llegar a Rabat y ver gente, pues son los mejores oradores del mundo, básicamente. Y estar allí encima del escenario y tener la posibilidad de ganar el primer premio, pues ha sido algo, la verdad es que muy emocionante. Emocionante y complicado, porque sé la historia que tuviste para llegar a la final de Rabat. Bueno, cuéntanos un poco esa odisea que viviste un poco en Marruecos. Pues la verdad es que son esas situaciones, ¿no?, en las que la vida te pone y parece que todo está en tu contra para no conseguir un sueño. Pero, pues, casualidades de la vida, lo logré superar. Perdí el avión, yo salía desde Oporto y perdí el avión de Oporto. No lo sabía, pero lo había perdido el día que hice la reserva del autobús para llegar al aeropuerto, porque no tuve en cuenta la diferencia horaria y donde yo pensaba que iba a llegar con tiempo, pues al final llegué con mucho menos. No había podido hacer el check-in y te puedes imaginar, después de toda la ilusión de ser un finalista, el tener que decir que no. Y claro, dije que no, avisé a mi familia, avisé a los miembros del club, de Toastmaster en Vigo, y claro, pues una decepción tremenda. Intenté la posibilidad de volar a Rabat ese mismo día, claro, me pusieron un precio que era prohibitivo, tenía que viajar a París, bueno, era una cosa prohibitiva. Y estaba a punto ya de coger el autobús de vuelta para venirme para Vigo, y Darío, una persona del club, me dijo: ¿has probado a mirar algún vuelo a un aeropuerto cercano? Pues no se me había ocurrido, porque ya estás en una situación casi de colapso, ¿no? De decir, guau, pues todo mi sueño, digamos, ¿no?, en un pozo. Se pierde. Y lo que hice fue preguntar en una agencia de viajes que había dentro del mismo aeropuerto, y me dijeron: pues mira, tienes un vuelo que llega a Casablanca esta noche casi a las 9 de la noche, y pregunté cuánto cuesta para ver qué tal, ¿no? Me dijeron: bueno, 350 euros. Y en ese momento fue hombre, 350 euros, pues es dinero, pero igual no voy a tener nunca más la posibilidad de clasificarme para una final como esta, porque hay mucha gente brillante intentando hacerlo. Vale más el quedarme con la sensación de qué hubiera pasado, sí. Y le dije: para adelante. Y cogí el vuelo y me planté esa misma noche en Casablanca. Luego, a partir de ahí, claro, 2 días antes me había tenido un ataque de gota en una rodilla y podía andar malamente, sobre todo cada vez que tenía que doblar la rodilla o sentarme. Entonces empezaron a pasar una serie de cosas que hacían que pudiera tener muchísimas excusas para decir: bueno, pues no voy, lo abandono, ¿no? Sí. Entonces llegué a Rabat, cogí allí lo que pensaba que era un taxi y al final era un pirata, y me di cuenta cuando iba a echar gasolina y vio que estaba la policía y se desvió y ya me olió un poco mal. Entonces me di cuenta de que al final no era un taxista, era una persona pues, que me había cogido en el aeropuerto, y hubo un momento ahí difícil, porque además el tío iba por la autopista. Creo que en Marruecos es algo muy habitual, pero iba por la autopista
a toda velocidad y dando las luces a todos los coches que se le ponían en el medio. Una cosa súper agresiva. Entonces hubo un momento de esos terrible. Y al final acabó dejándome en Rabat, fui al Riad, donde estaba alojado, me subieron a la habitación. Pues claro, llevaba ya un montón de horas de viaje, tenía la rodilla como la tenía. Y dije, bueno, pues nada, deshice la maleta, preparé todo y me metí en la cama. Y a los 5 minutos escuché... Primero pensé que no era para mí, pero claro, cuando llamaron a la puerta, abrí y básicamente el del hotel me dijo que me había metido en una habitación que no era la mía, que tenía a los que venían a la habitación allí y tuve que salir en calzoncillos con la ropa como pude para que me metieran en otra habitación. Y ya al día siguiente, claro, llevaba 100 euros en efectivo pensando que las tarjetas allí podían funcionar y no funcionan, la mayor parte de los sitios no te aceptan una tarjeta. Con lo cual, pues llevaba 100 euros en efectivo nada más, 80 euros me sopló el del taxi, más 24, tenía ahí algo de efectivo más. En tasas el hotel y me dejaron sin nada. Entonces, al día siguiente dije, ¿cómo llego yo hasta el sitio? Le pregunté a Google y Google me dijo, pues tira por aquí, 7 kilómetros andando con mi rodilla como la tenía. Y claro, cuando llego al sitio, ¿no?, a un pabellón que se llama Mohamed VI, pues vi como que había poco ambiente. Y cuando entro me dicen, no sabían nada. Además, bueno, te tienes que intentar entender con ellos, pues medio en francés, medio en lo que puedes. Y me dijeron que no era allí. Claro, dije, no puede ser. Todo se que está me haya poniendo costado, en contra. sí, es que era una tras de otra, porque además era esa sensación, ¿no?, de decir, bueno, en algún momento esto se tendrá que dar la vuelta. Y la vuelta se dio, la verdad es que un ratito después, porque logré contactar con una persona del club, con Albert, con un concursante que iba a concursar en mi mismo campeonato de Barcelona, y me dijo, quédate donde estás, envíame la ubicación, y cogieron un taxi y me vinieron a buscar. Y así pude llegar por fin al sitio. O sea, no tuviste que competir con los rivales, sino también con las adversidades que te iban viniendo. Con todo. Tuve suerte porque pensaba que me iba a tocar competir más pronto. Llegué allí como sobre las 12 o 12 y pico y pensaba que iba a tener que competir sobre la 1. Y al final competimos a las 6 de la tarde. Entonces me dio tiempo a aterrizar, a sentar, a relajarme un poco y a disfrutar del evento. Porque ya hablando del evento, son 7 minutos. ¿Qué cuentas en esos 7 minutos? ¿Qué expresas? Pues contar muchísimas cosas. Normalmente lo que hacemos es siempre centrarnos en una idea. No puedes darle mucho más espacio, porque si tú quieres... De hecho, una de las ventajas que tiene el método que utilizamos es que lo que te permite es organizar bien la información para transmitir lo que quieres en pocos minutos. Hablar media hora, aunque la gente crea que no, es mucho más fácil que hablar 5 minutos, porque tienes que elegir. No puedes empezar a hablar, tienes que elegir qué es lo que vas a decir y con qué palabras lo vas a transmitir. Entonces, básicamente, lo que hacemos todos es transmitir una sola idea. Y claro, luego la idea la puedes transmitir de millones de formas distintas. Esto es aparte preparación, no hay cabida a una posible improvisación, digamos. Si quieres improvisar, sí. De hecho, uno de los competidores improvisó, se vino con un discurso diferente. En todo este proceso, lo que más he disfrutado ha sido la evolución del discurso. En mi club me eligieron y me dijeron, oye Roberto, este año nos vas a representar en el concurso de área que se iba a producir en León. Y bueno, le di una vuelta y dije, bueno, pues venga, tengo una idea. La idea básicamente era, todo en la vida son procesos. Y la conclusión es que, si tú entiendes que todo en la vida son procesos, cuando tú estás obteniendo un mal resultado, tienes que elevarte, tienes que ver qué parte del proceso estás ejecutando y simplemente con mejorar una parte del proceso ya estás mejorando el resultado. Entonces la idea era muy sencilla. Me fui a León y presenté el discurso. Tuve un problema porque el año anterior me había presentado y me descalificaron por 3 segundos. Oye, vaya. Utilicé... Claro, o sea, es al milímetro. No, eso es al milímetro. Esto es, si haces 31 segundos, estás fuera directamente. Me descalificaron por 3 segundos. Entonces, en el momento en que tú tienes 7 minutos, en el minuto 5 te levantan una tarjeta verde para que sepas que ya puedes. Porque si no llegas a esos 5 minutos, también te descalifican. Es lo mínimo que tienes que hacer. A los 6 minutos te enseñan una tarjeta amarilla y a los 7 minutos te enseñan una tarjeta roja. Y a partir de ahí tienes 30 segundos más para rematar. Y yo hice 7 minutos 33 segundos. Bueno, pues voy este año a León a competir. Y es que era la primera vez que daba ese discurso. Lo había hecho en mi cabeza muchas veces,
Pero claro, no tiene nada que ver, porque en tu cabeza todo tiene sentido hasta que tú lo materializas delante de un auditorio, delante de un público. Pues cuando estaba a mitad del discurso más o menos, veo que me enseña ya la tarjeta amarilla. Entonces me puse súper nervioso y pensé, me descalifican otra vez. Me van a hacer cantares aquí, dos veces descalificados, que no tenía ningún sentido. Entonces tuve que reorganizar y terminé pues, de una manera bastante abrupta. Y tuve la suerte de que vieron algo en ese discurso y me clasifiqué. Se clasificaban 2 personas, pasaban a la final de Madrid. Entonces se clasificó una chica de Oviedo y yo. Claro, después de esa ya me lo tomé más en serio. Entonces, hay que preparar más. Porque los discursos se preparan en la cabeza, pero luego se preparan sobre todo ofreciéndolos. Nosotros la ventaja que tenemos en nuestro club es que tú das el discurso, pero recibes retroalimentación por parte de los presentes, que te dicen, esto es lo que más me ha gustado, esto lo podrías mejorar. Entonces, tuve la oportunidad de hacer eso 3 veces antes de llegar a Madrid. Claro, cuando llegué a Madrid, esto es como cuando somos de provincias, ¿sí? Somos el Celta. Entonces, claro, vas a jugar al Bernabéu y allí te encuentras pues, con jugadores que son súper potentes. Sí. Pero había afinado bastante el discurso, había hecho un discurso que tenía una parte que enganchaba mucho, tanto con hombres como con mujeres, una anécdota que es una anécdota que todos podemos tener, ¿no? En nuestra vida con nuestras parejas, que provocó risas, que la verdad es que fue diferente a lo que ellos habían visto. Y contra todo pronóstico, porque esa sí que no me la esperaba, gané y me clasifiqué, porque ahí sí que solamente se clasificaba de todos, uno nada más. Entonces gané la plaza para Rabat, para la gran final. Y en esos momentos, sobre todo en la final de Rabat, ¿hay momento para los nervios? No, estás completamente nervioso. ¿Sí? Completamente nervioso, sí. Yo, de hecho, hubo momentos en los que tienes que luchar contra tu propia mente, porque tú ves encima del escenario a gente con la que estás compitiendo que es brillante, pero brillante de decir, qué envidia, o sea, las cosas que hacen en el escenario, el cómo te encuentras con alguien que está reproduciendo pues una conversación entre un padre y un hijo y es capaz de ponerse de un lado como padre, de ponerse del otro de una manera súper natural, agacharse y convertirse en un niño y poner una voz de niño, es una actuación, pero una actuación magistral, como te digo, es que la gente lo trabaja mucho, porque son 7 minutos, pero están muy trabajados. Entonces tú vas viendo a esta gente y claro, tu yo interior te va diciendo, es que lo que tienes tú, tío, es que es mucho más simple, es mucho más tal. Y fíjate, la clave, estos días he estado analizándolo, creo que estuvo en algo que tenía en contra. Yo empezaba con una promesa y me había funcionado bien en León y me había funcionado bien en Madrid, que era, ¿cuántos de vosotros, levantad la mano, habéis escuchado a lo largo de los últimos meses o semanas pues frases como no tengo tiempo, voy pillado a todas partes, no me da la vida? Entonces levantaban la mano y les decía, mirad a vuestro alrededor. Entonces miraban, claro, y veían un bosque de manos. Luego les decía, ¿cuántos de vosotros a lo largo de vuestra vida habéis encontrado que no teníais el resultado que esperabais en cualquier ámbito de vuestra vida? Y levantaban la mano, mirad a vuestro alrededor. Entonces, claro, yo estaba en Rabat, y en Rabat menos del 40% de los asistentes hablaban español. Mucha gente habla inglés, mucha gente habla portugués, hablan árabe, hablan francés. Entonces, claro, cuando yo preguntase eso, el efecto no iba a ser el mismo. Claro, menos manos. Exacto. Y empecé así. Y claro, levantaron la mano el 40%. A la segunda pregunta, el mismo 40%. Pero eso fue improvisación pura y dura, y me salió así, fue. Y los que no han levantado la mano es porque no hablan español y no me están entendiendo. Entonces, hubo una carcajada general y ahí se produjo la magia. O sea, fue una especie de conexión y a partir de ahí es una conexión muy especial. Cuando tú tienes un público delante y ves que el público está atento, que está pendiente, que les ves que les puedes ver las emociones en la cara, te vienes arriba. Es como cuando un artista, ¿no? Sí. Estás viendo que la gente está bailando y está disfrutando con lo que haces y la verdad es que tengo ganas de ver la grabación porque eso se grabó, imagino que dentro de unas semanas la recibiremos. Porque ya fue como una especie de nube, ¿no? Bajé abajo y me acordaré toda la vida. Había una chica marroquí que me dijo en inglés algo y lo que pude entender básicamente fue: no he entendido nada de lo que has dicho, pero tu intervención respiraba verdad. Me encantó, porque
porque fue muy emocional y al final las emociones son las que nos unen a las personas. Y yo creo que lo que premiaron fue eso, la naturalidad, Ser ameno también, eso... Claro, el ser capaz de transmitir un concepto que tiene un cierto grado de complejidad de una manera muy sencilla, muy simple, con una historia divertida, con una historia con la que todo el mundo, porque al final lo que les contaba era mi experiencia a través de una discusión de pareja con tender la ropa, básicamente. Algo muy simple. Algo muy simple, que yo llevaba haciendo muchos años, mal, rematadamente mal. Entonces, a raíz de una conversación como esa, le dije, pues descubrí que yo lo que estaba haciendo no era una tarea, era una parte de un proceso. Y yo estaba fastidiando lo que venía a continuación, que era la tarea de la plancha, que le tocaba a otra persona. Y con esto, lo que les planteé, pues, oye, todos los que estáis aquí, estáis en un paso del proceso, un proceso que empezó cuando vosotros empezasteis a pensar que podíais ser mejores comunicadores. Y cada vez que se asiste a una sesión, cada vez que se prepara un discurso, cada vez que te clasificas para una final, estás haciendo un paso que te está acercando a la meta. Cuando tú eres capaz de entender que cada paso es independiente y lo haces buscando la excelencia, tú sin querer estás mejorando el resultado. Entonces, les dije una cosa que también yo creo que les encantó, que fue, me hubiera gustado regalaros una pinza a cada uno, pero como no la tengo, os voy a regalar un gesto. Entonces les hice, haced así conmigo. Entonces era increíble ver a todo el auditorio, ¿no?, haciendo este gesto, y es algo con lo que se quedaron directamente. Había humor en ese discurso, sí, estaba muy bien. Sí, había mucho humor porque además es una situación con la que todo el mundo se puede sentir identificado porque en algún momento hemos vivido alguna cosa como esas. Aparte el humor destensa mucho también. Mucho, porque las condiciones que tenían no eran las mejores. El concurso había empezado a las 9:30 de la mañana y estábamos casi a las 8 de la tarde. La gente había visto decenas de discursos, llevaba sentada muchas horas. Entonces yo tenía en mi cabeza, es que soy el último y tampoco no puedes hacer nada forzado. Y luego también tienes otro problema. No puedes hacer referencia a nada de lo que haya pasado antes. No puedes hacer referencia a ninguno de los discursos, a ninguno de los otros competidores. Con lo cual no puedes decir, bueno, soy el que termino, hemos pasado el día. No, tienes que hacer lo tuyo y se acabó. Y para terminar, hacer una reflexión contigo, porque yo creo que comunicar, como buen comunicador, Roberto, no es solo hablar bien. Yo creo que en el escenario, por ejemplo, tú también tuviste que gestos, expresar de una manera humorística, por ejemplo, como tú mismo. Yo creo que ahí esa es la idea, ¿no? Que comunicar no es solo hablar bien, yo creo que tienes que tener muchas más cosas. Correcto. Ahí tenemos tres patas, fundamentalmente, para la comunicación. Tenemos la comunicación verbal, que es lo que decimos. Las palabras son el vestido de nuestro pensamiento. ¿Sí? Nosotros tenemos una idea y nosotros la podemos convertir en palabras de muchas maneras diferentes. Elegir las palabras correctas para transmitir lo que nosotros tenemos y hacer que lo que nosotros tenemos tenga un reflejo fidedigno en el cerebro de las personas que nos escuchan, es todo un arte. Sí. Pero luego tenemos la parte no verbal. Nuestro cuerpo nos acompaña y nuestro cuerpo puede jugar a favor o en contra. Tú puedes saber perfectamente si una persona está relajada, está calmada o si está nerviosa. Yo digo muchas veces que cuando alguien sale en un escenario, de repente es consciente de que tiene manos y no sabe qué hacer con ellas. No sabe si ponerlas delante, detrás y qué hacer con ellas. Entonces, tener una conciencia de que el lenguaje corporal es importante y trabajarlo funciona muy bien. En un tipo de discurso de estos, reflexionas sobre, voy a decir esta frase. ¿Qué palabra? Pues yo, por ejemplo, hablaba de un montón de ropa. Pues hacía el gesto de un montón. Y ese tipo de cosas, pues normalmente en la vida diaria no estás pensando, voy a hacer esto, pero al final te sale. Cuando tú hablas de un gran tamaño, cuando tú hablas de algo pequeñito, todo ese tipo de cosas lo que hacen es enriquecer el mensaje y hacerlo más entendible. Y luego la parte más importante de todas es el lenguaje paraverbal. Porque nosotros podemos decir una frase de 1000 maneras diferentes. Y no es lo mismo que tu mujer te diga, ¿cuándo te vas a venir a la cama? Que te diga, cariño, ¿cuándo te vas a venir a la cama? El tono. Claro, el tono, la velocidad, el ritmo, la altura de la voz, el que la pongas más grave. La voz es el instrumento. Es el instrumento. Hay 3 tipos de instrumentos. Instrumentos de cuerda, instrumentos de viento y instrumentos de percusión. El piano, que está considerado junto al violín uno de los reyes de los instrumentos, el piano es de cuerda y de percusión.
Pero es que la voz humana es de cuerda, es de percusión y es de viento. Y tiene la capacidad de comunicar emociones. A través de la voz tú puedes transmitir una emoción a los demás, puedes transmitir miedo, puedes transmitir alegría, puedes transmitir cualquier tipo de emoción. Y todos tenemos una voz. Y la mayor parte de la gente no le dedica ni siquiera un poquito de tiempo a entender que es su mayor herramienta de comunicación humana. Y todos lo podemos hacer. Todos lo podemos hacer, claro que sí. Sí, sí. Pues genial, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si irás a revalidarlo el año que viene. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que estas son las cosas que dices, mira, ya lo gané, ¿sabes? Una vez en la vida. Y ya está. Primero porque es dificilísimo, Sí. y segundo porque hay que darle la oportunidad a otras personas que lo hagan, porque vivir esta experiencia es algo que todo el mundo debería vivir. No tengo esa intención de decir voy a presentarme aquí y voy a ganar 16 títulos mundiales. Exacto. Lo he hecho, lo he conseguido, estoy feliz por ello y ahora pues iremos a otras metas diferentes. Pues esperamos también esas metas, Roberto. Muchísimas Muchísimas gracias, y enhorabuena por el premio. Un placer, gracias.